reforma judicial ha sido aprobada y está a punto de ser publicada en el Diario Oficial de la Federación. Antes tendremos las sesiones esta tarde en Cámara de Diputados y Senadores. Sin embargo, aún hay mecanismos legales para revertirla y esta mañana se informó que un juez otorgó una suspensión provisional al menos hasta el próximo 11 de octubre para que la reforma al Poder Judicial no se publique en el Diario Oficial de la Federación. Mucho agradecemos para poner en perspectiva esta medida al abogado constitucionalista Francisco Burgoa, que nos acompaña esta mañana. Él es también profesor de la Facultad de Derecho de la UNAM. Bienvenido, maestro. Qué gusto saludarte, Ivonne. Muy buenos días. Muy buenos días. ¿Qué significa esta medida, esta suspensión provisional y en quién debería ser aplicado, maestro? Mira, Ivonne, si viviéramos en un estado constitucional, en un estado de derecho, en donde se respeten las decisiones que provengan por parte de los jueces de amparo, significaría que esta suspensión tendría que detener la eventual publicación de la reforma constitucional en materia de Poder Judicial en el Diario Oficial de la Federación. Eso es lo que tendría que hacerse, porque el hecho de que digan desde los legisladores, desde que se empezaron a conocer las suspensiones provisionales y definitivas, para que no se discutiera ni se votara en la Cámara de Diputados, ni en el Senado de la República, ni se enviara la minuta aprobada a los congresos locales, ni los congresos locales estuvieran tampoco discutiendo ni votando. O sea, nada de eso debió de haber ocurrido si realmente se respetaran estas resoluciones, y si no se está de acuerdo, si no se comparte el criterio, para eso hay medios de impugnación dentro del juicio de amparo para hacer frente a ellos y no solamente descalificarlos y decir eso no es posible, no tienen facultad de los jueces, un juez no puede tener un proceso de esta naturaleza. O sea, esos argumentos que simplemente vienen a denostar y a descalificar las suspensiones por parte de los jueces de amparo es lo que viene a enrarecer toda esta discusión, porque todo esto tendrá que ser analizado en su momento por la Suprema Corte para que diga si realmente esta reforma que se llevó a cabo, aún violando constituciones, se puede considerar como válida o no. Eso, además de otros muchos más elementos, pero al menos hoy ya tenemos dentro de este juicio de amparo por parte del juez segundo de distrito en el estado de Colima, que de hecho es un juicio de amparo que lo promueve la Fundación IRIS en promoción y defensa de los derechos humanos, ya se establece que no se debe de aprobar esa reforma, no se debe de aprobar en el Diario Oficial de la Federación. Maestro Francisco Burgoa, es importante este subrayado de quién interpuso este recurso, esta suspensión provisional, y tiene que ver con algo que empiezo a ver en redes y en comentarios y en chats, y aprovechamos la oportunidad de conversar con usted para plantearlo, Francisco Burgoa, abogado constitucionalista, y es el escándalo que en términos internacionales del debate jurídico global y para los especialistas y quienes conocen del derecho significa el 11º transitorio, maestro Burgoa, que dice que para la interpretación de la ley, de la reforma al Poder Judicial, que señala que para la interpretación y aplicación de este decreto, los órganos del Estado y toda autoridad jurisdiccional deberán atenerse a su literalidad y no habrá lugar a interpretaciones análogas o extensivas que pretendan inaplicar, suspender, modificar o hacer nugatorias sus términos o su vigencia, ya sea de manera total o parcial. Pero según entiendo, no sé de derecho, no es mi materia, pero según entiendo esto iría incluso contra nuestra reforma de 2012 o 2011 en materia de derechos humanos. Has dejado esta reflexión muy bien, Ivonne, por lo siguiente, porque la reforma del 10 de junio de 2011 en materia de derechos humanos viene a transformar nuestra Constitución para bien, porque tanto los derechos que tenemos nosotros como personas son reconocidos por nuestra Constitución y también por los tratados nacionales en materia de derechos humanos que son debidamente por el Estado mexicano. Y el artículo 1 de la Constitución tuvo una importante reforma en donde se estableció que todas las autoridades tienen la obligación de promover, respetar, proteger y garantizar
derechos humanos de conformidad con los principios de universalidad, interdependencia, invisibilidad y progresividad. Es decir, cuando estamos hablando de la interpretación, siempre se tiene que estar interpretando una norma que favorezca más a la protección de los derechos de las personas. Exactamente. Entonces, indudablemente, siempre se tiene que favorecer la protección más amplia, el principio pro persona de conformidad con las normas en materia de derechos humanos que se encuentran reconocidas en la Constitución y en los tratados internacionales. O sea, vamos, estamos hablando de que el artículo primero nos dice esto, nos habla de este principio pro persona, y ahora resulta que un artículo transitorio de este decreto de reforma constitucional va a querer ir por encima de lo que dice el artículo primero. Estamos en un problema jurídico muy delicado, Ivonne. Pero ¿esto sería materia de los ministros en la Corte o de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, maestro Francisco Burgoa? Bueno, para empezar, de nuestra Suprema Corte, todavía los 11 ministros, o creo que puedo hablar solamente de 8 ministros de la Corte, son los que van a tener que conocer y resolver atendiendo precisamente a este principio pro persona, atendiendo a la revisión de si se cumplió o no se cumplió con cada uno de los pasos procedimentales de esta reforma constitucional en la Cámara de Diputados, en el Senado, en los congresos locales, y qué pasa con el tema de las violaciones a las decisiones provisionales y definitivas, y qué va a pasar también respecto del contenido, porque esa es la gran pregunta y el gran debate que se viene, Ivonne, si la Constitución puede tener normas inconstitucionales. Claro. Parte de ese debate, si las reformas constitucionales, por el solo hecho de estar en la Constitución, ya son constitucionales y no se puede hacer nada. ¿Y qué pasaría si el día de mañana deciden establecer la esclavitud o restablecer la pena de muerte o poner la mutilación a aquellas personas que roben? O sea, sería un despropósito que iría en contra de la naturaleza y de los principios fundamentales de la Constitución. Hoy nos da una república, una monarquía. Y esas preguntas que a lo mejor son, pueden ser ejemplos exagerados, pero yo creo que nos permiten dimensionar exactamente qué es lo que tiene que resolver la Corte. Una revisión de la forma de esa reforma, todo el proceso legislativo y una revisión del fondo para saber si esta reforma judicial atenta o no atenta contra principios fundamentales como el de la preservación de la división de poderes, la garantía de la independencia judicial, y esto con independencia de que el sistema interamericano que ya se activó con la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, ayer publicó un comunicado manifestando su preocupación. Entonces, ahí ya se activó. Falta que tome una decisión la Comisión Interamericana, una recomendación, y también la Corte Interamericana para ver cuál es la postura que va a tener el oficialismo, aunque ya me imagino que esa postura va a ser igual de ignorar, y en una de esas, Ivonne, hasta nos van a sacar del sistema interamericano. Claro. Aprovechando el último minuto que nos queda, maestro Francisco Burgoa, gracias por estar con nosotros. Compartirle este tuit que me ha llegado de un abogado reconocido, entiendo, no sé si constitucionalista argentino, Roberto Gargarella, que dice: sí. Humilde pedido a los colegas mexicanos, abogados, jueces, profesores, juristas que apoyan explícita o implícitamente la reforma judicial del presidente López Obrador. Por favor, no me contacten más. No merecen el nombre de tales, avergüenzan a toda la región por su complicidad. Es decir, el tema ha empezado a escalar en la conversación, al menos continental, del derecho, maestro Francisco Burgoa. Comparto totalmente lo que dice el maestro Roberto Gargarella, y inclusive yo publiqué un post en la cuenta de X hace algunos días en donde manifestaba que ese silencio de mis colegas es complicidad. No es posible que no se pronuncien. Y si no se pronuncian, o es complicidad, o están de acuerdo, o ya se ven como candidatos para ser jueces, magistrados o ministros, y me parece porque no hay argumentos de peso para defender una reforma que en ningún momento va a mejorar el sistema judicial, mucho menos garantizar que tengamos una justicia pronta, completa e imparcial. Tú tienes ese contacto con los alumnos, con el gremio, con los académicos, maestro Burgoa. ¿Qué has sentido? ¿Se les canta, les llena los oídos a algunos la posibilidad de estar en la boleta?
Yo creo que el silencio es parte de esa complicidad o es parte de que están escuchando ese canto de las sirenas, porque me parece increíble que muchos colegas de una trayectoria reconocida, digo, yo no la tengo, pero ellos sí, ¿por qué no se pronuncian abiertamente? ¿Por qué no lo manifiestan? Son contados en el foro jurídico, Ivonne, y eso lo podemos ver en redes sociales, en medios de comunicación, aquí contigo, con Pascal, en Imagen, en otros muchos más, en donde son voces contadas las que se manifiestan abiertamente en contra de esta reforma. Y todos los demás, y yo creo que la respuesta la vamos a tener en los próximos días y semanas, cuando de repente van a formar parte de estas listas de candidatos propuestos por el Poder Ejecutivo y Legislativo, porque yo creo que los candidatos que vengan del Poder Judicial no van a tener una posibilidad auténtica y real y equitativa de poder ganar las elecciones, considerando esta narrativa de que todo el Poder Judicial son corruptos, y no vamos a dejar que los jueces, magistrados y ministros actuales continúen siendo corruptos en un nuevo sistema democrático y que según debe de deberse al pueblo. Muchísimas gracias, maestro Francisco Burgoa, abogado constitucionalista, profesor de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México, por acompañarnos esta mañana, y continuaremos siempre pendientes y en contacto. Y con todo gusto, Ivonne Melgar, muy buen fin de semana, aunque no sé qué tan bueno sea, Vanessa, parece inminente publicación de la reforma judicial. Pues muchas gracias. Por ello, de todas maneras, feliz fin de semana para usted y para todos los que nos acompañan. Patriótico, claro, sí. Fuerte abrazo. Un abrazo.